Quisiera saber si me escuchan, por favor. Sí, se escucha. Se escucha. Así es. Se escucha, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, trataremos de continuar con lo que estábamos viendo la última clase. Creo que estábamos hablando de la energía interna, ¿verdad? Sí, ingeniero. Revisaron las tablas. Ingeniero. Hablamos del estado de referencia, ese estado termodinámico en el que la energía interna tiene un valor cero. Sí, hablamos. Ya, y deben haber notado que ese estado de referencia es diferente para el agua que para el freón 12, por ejemplo. Porque justamente es un estado elegido arbitrariamente por el dueño de las tablas, el que elaboró las tablas, pero tiene su lógica, es decir, no se elige completamente al azar el asunto, ¿no? Se elige el estado de referencia de tal manera que cuando usted vaya a usar las tablas, todos los valores que usted requiera para su trabajo sean del mismo signo, entonces no tenga complicaciones con el signo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O nada? A ver, supongamos que esta fuera la escala de valores de energía interna. Entonces, por acá se encuentra el valor 0, corresponde al estado de referencia. Los valores que estén por encima serán positivos, los valores que estén por debajo serán negativos. Entonces, para evitarme problemas, yo voy a elegir este estado de referencia de tal manera que todos los valores consignados en mi tabla tengan signo positivo, que son los valores que voy a manejar. Entonces me evito problemas de tener que manejar valores positivos y negativos. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Porque a veces uno es usuario de las tablas y se mete a manejar las tablas y no piensa más en nada que sacar números de ahí, ¿no? Sin embargo, uno tiene que ser consciente de qué es lo que le está ofreciendo las tablas y de qué manera. Bueno, la cuestión es que usted tiene en las tablas del agua, en concreto, valores de energía interna del líquido saturado y del vapor saturado seco en la misma tabla. Y tiene la tabla de vapor recalentado y no me acuerdo si hablamos o no hablamos, pero usted se dará cuenta de que no se consignan valores de energía interna, ¿cierto? A ver, alguien que se fije en su tabla. Sí, no hay valor de energía interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando necesitemos un valor de energía interna de un vapor recalentado? La solución está en otra variable que está también consignada en las tablas, que se llama entalpía. No me acuerdo si hablamos de esto. Cuyo símbolo es H. Me tienen loco los que recién están llegando a la clase.
Entonces, usted dispone de estos datos de entalpía también para el líquido saturado, el vapor saturado seco, el vapor recalentado. Y en el caso del líquido subenfriado ya sabemos cómo vamos a manejar la información. Supongo que esto lo habrán conversado en la ayudantía también. Pero H es un valor que por definición es igual a esta cantidad. U más P por B. Voy a corregir esto que está muy feo. A veces me falla el lápiz. No me acuerdo si conversamos de esto. Por favor, quisiera que alguien me... Sí, lo hablamos, ingeniero. Sí, Hablamos. Entonces llegamos a las conclusiones siguientes, que yo las anoté en unos recuadritos, que cuando se tiene un sistema cerrado isocórico, el cambio del intercambio de calor, o el calor intercambiado, como quieran que lo diga, es igual al cambio de energía interna, mientras que si el proceso es isobárico, el calor intercambiado resulta igual al cambio de entalpía. Estas dos cosas son muy importantes a la hora de la aplicación de la primera ley en los problemas. Hablamos de esto, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, de acá se desprende el hecho de que, por ejemplo, el calor específico a volumen constante, que es un valor definido así, resulte ser igual a este valor. Y el calor específico a presión constante, que está definido originalmente así, resulte ser igual a esta derivada. Por esta razón es que decimos que estos calores específicos a volumen constante y a presión constante son variables de estado, porque como ven, dependen de dos variables de estado, como son U y T y H y T respectivamente. Y debo recordar que esta variable de estado, que se llama calor específico, permite calcular cantidades de calor cuando hay cambio de temperatura, pero no sirve cuando hay cambio de fase. Porque si uno aplica esta expresión matemática, sin cambio de temperatura, el resultado sería siempre cero. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en relación con esto. Ah, algo más, antes que me olvide. Si usted tuviera una mezcla de líquido y vapor y quiere calcular su energía interna por unidad de masa, o U sub H, entonces utiliza una fórmula similar a la que desarrollamos para el volumen específico. ¿Lo ven? Lo único que hemos hecho ha sido cambiar la variable B por la variable U. Y esto va a ocurrir siempre que la variable a la cual estemos con características aditivas. Fíjese que el valor de U de la mezcla es el resultado de la contribución que hace el vapor más la contribución que hace el líquido. Y esto en función de, lógicamente, eso que hemos llamado título. Escucha, no termina de llegar la gente. No sé qué es lo que pasa con, no tienen puntualidad. Ya transcurren casi 15 minutos y siguen
asomando sus narices. A partir de las 6:30 no entra más nadie. Bueno, vuelvo a la pregunta que hice hace un momento, si tienen alguna consulta en relación con esta variable de estado que se llama energía interna y la otra que se llama entalpía. No sé qué andan, quisiera que me digan qué andan, en qué andan con el ayudante, haciendo qué. Primera ley de la termodinámica. Sistema cerrado. Sí, Sí, sistema cerrado con límite móvil y fijo. Cuando usted dice límite fijo, ¿se refiere al sistema isocórico? Ingeniero, hemos avanzado la primera ley de la termodinámica en lo que es límite móvil, o sea, con pistón. Ya. Entonces han visto los dos casos, porque el primer caso, a ver, pues el sistema isocórico y luego el sistema con límite móvil, es decir, que se expande o se comprime, en donde es posible, en algunos casos, trabajar con esto que hemos anotado acá, a través de los cambios de entalpía, ¿no? Calcular cantidad de calor a través de los cambios, siempre que el proceso sea isobárico. Bueno, no sé si en relación con lo que han hecho en la ayudantía tuvieran alguna cosa que quieran preguntar, también sirve. Si no, yo voy a pasar a otro asunto, porque la primera ley de la termodinámica todavía no la tenemos completa para los sistemas que estamos estudiando. Apenas hemos visto un componente de la energía total, que es la energía interna. Pero hay otros dos componentes que ahora los vamos a analizar. ¿Puedo borrar? sí, ingeniero. Ok, entonces, para visualizar esos otros dos componentes que hacen parte de la energía total del sistema termodinámico, tomemos el siguiente ejemplo. Otra vez un sistema isocórico, un recipiente que contiene una cierta masa que va a ser constante porque el sistema es cerrado y como dicen, su límite fijo, ¿no? Entonces resulta ser isocórico. Y ahora lo contemplamos apoyado sobre una superficie, estando en equilibrio. Pues está en equilibrio porque el peso es compensado por la reacción normal de la superficie de apoyo. Eso lo saben, que son las dos fuerzas que están actuando sobre este sistema. Entonces ahora aplicamos una fuerza así en la dirección horizontal y observamos que se provoca como consecuencia de ello un desplazamiento en la dirección horizontal, es decir, sobre la superficie de magnitud de X. Esto me dice de que se está poniendo en juego una cierta cantidad de trabajo mecánico que es igual a F por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa en este caso? Estamos aplicando la definición de trabajo mecánico. 0 grados. 0 grados. ¿Y el coseno de 0? 1. Por lo tanto, me quedaría la expresión directamente así, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, pregunto, ¿qué signo tiene este trabajo mecánico? En este caso que estamos dando como ejemplo. Positivo. ¿Ah? ¿Seguro? ¿Quién trabaja sobre quién? ¿Quién ejerce la fuerza de este? ¿Sería negativo por la fuerza externa al sistema? Sí, señor. Cuando el sistema, el medio exterior trabaja sobre el sistema,
actúa sobre el sistema y provoca este efecto de desplazamiento, entonces el trabajo es negativo. Y viceversa, ¿no? En este caso el trabajo es negativo. Ahora, le pregunto, cuando el sistema se encuentra en esta posición, digamos, representada por este punto, ¿qué velocidad tiene? Si decimos que está en reposo. Velocidad cero. Velocidad cero, es decir, con respecto a la superficie de apoyo, que digamos es como la Tierra, ¿no? Velocidad cero. Pero cuando se habiendo nada que se oponga a la fuerza F, ¿cómo será su velocidad? Constante. Constante, pero ¿constante en qué sentido? Será una velocidad distinta de cero. Dejémoslo esto por el momento, es decir, que lo que le está ocurriendo al sistema como consecuencia de la aplicación de la fuerza F es un cambio de velocidad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? En un cierto tiempo, por supuesto. Todo esto ocurre en un cierto lapso de tiempo. ¿Cómo se llama cambio de velocidad en el tiempo? Delta B. ¿Sabe lo que Aceleración. estoy hablando? Aceleración. Aceleración. ¿Qué es esto, no? Entonces, el sistema está experimentando una aceleración y esto no es otra cosa que lo que dice la ley de Newton, pues, ¿no? Cuando se le aplica una fuerza F a una masa M, experimenta una aceleración. Esto es lo que estamos en la segunda ley de Newton. Bueno, si queremos ver energéticamente qué es lo que está ocurriendo con el sistema, debemos apelar a la primera ley de la termodinámica que me dice qué es lo que ocurre en relación con esta variable. Y entonces vuelvo a anotar la primera ley que hemos conocido para el sistema cerrado, que me dice que un sistema puede intercambiar calor y o trabajo mecánico y como consecuencia de ello puede cambiar su energía total. Pregunto, cuando el sistema se mueve así horizontalmente, si acá adentro usted tuviera, por ejemplo, una mezcla de líquido y vapor, ¿cambia el título? ¿Cambia la presión? ¿Cambia la temperatura? Todas estas preguntas se las tiene que hacer usted cuando usted selecciona un sistema termodinámico y quiere analizarlo, pues, ¿no? Pregunto, ¿cambia la presión? ¿Cambia la temperatura de lo que está contenido en ese recipiente por el hecho de que se mueva? Yo creo que no, porque es un sistema cerrado. La presión no. No cambia nada, pues, ¿no? Ni el título, ni la presión, ni la temperatura. Y entonces afirmar como consecuencia de ello que en este proceso la energía interna que depende de estos valores no va a cambiar, si permanece constante. Ahora, volvamos acá a la primera ley. ¿Hay intercambio de calor en este caso? No lo estamos planteando, por lo tanto, asumimos que el sistema no intercambia calor con el medio exterior, pero sí intercambia trabajo mecánico que tiene signo negativo. Y entonces nuestro resultado dice que como consecuencia de recibir trabajo mecánico, el sistema va a aumentar, pero no en forma de energía interna, porque esta va a permanecer constante. Entonces tiene que haber alguna otra forma de energía
que tiene que ver con este E. Esa otra forma de energía tiene que estar asociada con algo que cambie en el sistema, que no es otra cosa que esta variable V. ¿Cómo se llama esa forma de energía asociada con la velocidad? Pregunto. Energía cinética. Energía cinética. Entonces, mire, en esta fórmula, donde W es mayúscula, yo puedo escribir dW dividido por M, que es constante, igual a F, que es masa por aceleración, que es el cambio de velocidad con relación al tiempo, por dx. Y entonces, al dividir por la masa, por supuesto, esto se simplifica y entonces voy a tener trabajo por unidad de masa. Creo que se nota la diferencia, ¿no? En el W igual. ¿Y este valor qué viene a ser? La distancia recorrida por unidad de tiempo. La velocidad. Y entonces me voy a encontrar con que este valor es así. Y entonces lo que está ocurriendo es que todo el trabajo mecánico recibido por el sistema se está convirtiendo en incremento de velocidad. ¿Lo ven? En energía cinética. Quiere decir que además del componente U que forma parte de E, ahora tenemos otro componente que se llama energía cinética, cuyo valor es este, en cuanto a su cambio se refiere, ¿no? Es decir, el cambio de energía cinética es igual a V por diferencial de V. Si usted integra esto, entonces es que aparece un medio de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Estamos repasando cosas. Estas son cosas que ustedes las vieron ya en alguna otra materia. Listo. Este es un segundo caso que nos permite identificar como componente de E, de la energía total del sistema, a este valor que llamamos energía cinética, esta forma de energía asociada con la velocidad. Borro y presento un tercer caso que va a ser probable en los sistemas que estudiamos en esta materia. Tercer caso. Otra vez el sistema termodinámico igual que el anterior y apoyado sobre una superficie, pero está en equilibrio y se rompe el equilibrio porque se le aplica una fuerza en la dirección vertical, es decir, una fuerza colineal con el peso y la reacción normal. Pregunto, cuando usted aplique esta fuerza F, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Un cambio de... Se va a comprimir. No, ¿cómo se va a comprimir? Si este sistema es rígido, es isocórico, es rígido, se comporta como un cuerpo rígido, entonces no hay acá lugar a la compresión. Justamente no va a pasar nada con el contenido, va a tener la misma presión, la misma temperatura, el mismo título como en el caso anterior. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. A ver, esto es similar a lo que ocurre cuando usted levanta una garrafa de gas licuado. ¿Le pasa algo al gas licuado porque usted la levantó la garrafa? Si el hecho de que usted lo hubiera levantado afectó el contenido en algún sentido. No.
No, ingeniero. Porque el sistema es un sistema que se comporta como un cuerpo rígido, ¿lo ven? Pero ahora pregunto, si uno aplica esta fuerza F en la dirección vertical, ¿qué puede ocurrir? Y hay distintas posibilidades en realidad. Pero quiero que razone y me conteste. Va a ser constante la presión. No, independientemente de que la fuerza F sea constante La o no velocidad sea. va a variar y con respecto va a crear una distancia. Ya, puede ser, pero primero, cuando usted me dice la velocidad va a variar, usted está asumiendo de entrada de que el sistema se va a levantar. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Ya? Pero eso no es cierto completamente. ¿Entiende? A ver, si yo descompongo las fuerzas que actúan, o mejor dicho, identifico las fuerzas que actúan sobre el sistema, entonces en primer lugar tengo el peso y en segundo lugar la reacción normal para la condición de equilibrio original. Y ahora le aplico la fuerza F. ¿Lo ve? Pero esta fuerza que estoy aplicando puede ser menor que esta o mayor que esta reacción normal. ¿Sí o no? O por último igual. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o no me entienden? Y entonces, cuando es menor que la reacción normal, que resulta en magnitud menor que el peso, ¿se mueve el sistema? No, no se mueve. No se mueve. No se mueve. Entonces, para que se mueva el sistema tiene que ser F mayor que P, ¿cierto? Sí. Sí, Supongamos que la cosa es así. F es mayor que P. ¿Cuánto mayor es? De eso ya hablamos más después. Y entonces el sistema se va a levantar. Supongamos que se levantó desde esta posición hasta esta posición en un recorrido que lo vamos a llamar de Z, que en realidad es un cambio de altura, ¿cierto? Entonces, como tenemos fuerza y movimiento, fuerza y desplazamiento, tenemos los dos ingredientes para decir de que el sistema está recibiendo por parte del medio exterior un trabajo mecánico que va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la fuerza que actúa? F. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Bueno, pregunto, ¿cuánto vale el ángulo alfa? En la definición de 90. 90. ¿cuánto vale el ángulo alfa? Si la fuerza tiene una dirección así y el movimiento tiene una dirección así, ¿cuánto es el Cero. ángulo? 0. Y el coseno de 0 es 1, y entonces otra vez quedamos con una expresión de trabajo que es así. Y con signo negativo nuevamente. Y debemos recordar lo siguiente, ahora voy a introducir un ingrediente importante que es consecuencia de lo que hemos venido planteando en la termodinámica. Supongamos que el proceso sea cuasi equilibrio. ¿Qué significa eso? Que este movimiento o este recorrido de Z se va a llevar a efecto con una diferencia de fuerzas que va a ser infinitamente pequeña. Es un desequilibrio de fuerza infinitamente pequeña. Quiere decir que F es mayor que P, pero en un infinitésimo, nada más. Por lo tanto, en términos prácticos, podemos decir que F es igual a P y sabemos que P es M por G. ¿Cierto? Entonces, este trabajo mecánico lo podemos escribir como M por G por dz. Y si fuera por unidad de masa, entonces sería directamente G por diferencial de Z. Si aplicamos la primera ley otra vez a este sistema, y teniendo en cuenta de que no hay intercambio de calor,
Entonces, todo el trabajo recibido se convierte en incremento de energía total en el sistema. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿qué ocurre con U? ¿Cambia? No. No cambia. No cambia la presión, no cambia el título, si fuera una mezcla, etc. Ahora, supongamos que, y en este caso lo voy a plantear así. Supongamos que una vez que se desplazó el sistema, yo corro y le pongo una calza acá. ¿Me entiende lo que quiero decir? Le pongo otro apoyo en este otro nivel. Y entonces el sistema va a estar en equilibrio. ¿Lo ven? Pero experimentó un desplazamiento de Z. Pregunto, ¿qué ocurre con la velocidad? En esta posición, ¿cuánto es la velocidad? 0. 0. 0. En esta posición, ¿cuánto es la velocidad? Diferente de 0. Ah, es igual a 0. 0. Y entonces la energía cinética permanece constante. Entonces, vemos que E, este valor E, que va a experimentar un incremento, no lo hace en forma de U ni de E sub C, sino en otra forma de energía que está asociada con el cambio de altura, que es el efecto notable. ¿Cómo se llama esa forma de energía que tiene que ver con el cambio de altura, con la altura? Energía potencial. Energía potencial. Y entonces lo que está experimentando el sistema en este caso es un cambio de energía potencial que será igual a G por diferencial de Z. Bueno, en los sistemas termodinámicos que nosotros estudiamos en esta materia, estas van a ser las distintas formas, estas tres, las distintas formas de energía que componen el valor E, energía total del sistema termodinámico. Por lo tanto, la primera ley la podemos escribir de esta manera, teniendo en cuenta de que los intercambios de energía pueden provocar cambios en la energía interna y o en la energía cinética y o en la energía potencial. ¿Estamos claros con esto? Por último, fíjese que puede ocurrir de que un sistema no intercambie ni calor ni trabajo mecánico, pero que la energía interna pueda convertirse en energía cinética y o en energía potencial, y la energía cinética en energía interna y o en energía potencial, etc. Es decir, usted tiene aquí en esta expresión matemática abierta una cantidad enorme de posibilidades de conversión energética. Y entonces, esto es lo que usted va a tratar de identificar de qué manera está ocurriendo en los sistemas que usted vaya a resolver. Me refiero a los problemas concretamente. ¿Preguntas? A partir de esta expresión matemática, esta última, y considerando un fenómeno que se llama caída libre, usted puede deducir esa famosa expresión matemática donde H no es entalpía, es altura, ¿no? O distancia medida verticalmente. Y este B es lo que se llama la velocidad de caída libre. Sería bueno que usted intente hacer esta deducción, teniendo en cuenta de que en este caso el sistema que cae se comporta como un cuerpo rígido como el que tenemos acá,
sin intercambio de calor, sin intercambio de trabajo mecánico, sin cambio de energía interna, y lo único que está ocurriendo es que la energía potencial se está convirtiendo en energía cinética en la medida en que su altura disminuye. ¿Lo ven? Va a ocurrir un cambio de energía potencial negativo mientras que la energía cinética se incrementa. Entonces es cuestión de que usted opere con este valor y el otro que anotamos para la energía cinética y resuelva la ecuación diferencial, y entonces va a poder llegar a esta conclusión que hemos anotado como velocidad de caída libre. Para concluir, y no lo voy a escribir en forma desarrollada porque usted ya sabe que E es U más E sub C más E sub P. Podemos introducir la variable tiempo de esta manera. Y entonces tenemos una ecuación de primera ley, pero en forma de rapidez. ¿Qué me dice esta primera derivada de Q con respecto al tiempo? Me dice qué cantidad de calor intercambia el sistema con el medio exterior por unidad de tiempo. Acá, qué cantidad de trabajo mecánico intercambia el sistema por unidad de tiempo. Y acá en el segundo miembro aparece un valor que me dice cuánto cambia la energía total por unidad de tiempo. A este primer valor se lo simboliza así y a este segundo valor se lo simboliza así. Toda variable que tenga un punto en la parte superior significa que es una cantidad expresada por unidad de tiempo, lo que se conoce con el nombre de flujo. A veces se lo llama caudal, pero en este caso preferible es usar la palabra flujo. Y entonces acá hablamos de flujo calórico y acá hablamos de flujo de trabajo mecánico, que no es otra cosa que lo que en mecánica se llama potencia mecánica. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario antes que nos diga. Escucho. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dentro de un sistema se puede manifestar tanto la energía cinética como la energía potencial, ambas positivas. No le escuché bien la pregunta. Había algo de fondo que me molestaba. ¿Me la repite, por favor? Ya, dentro de un sistema termodinámico puede manifestarse tanto la energía cinética como la energía potencial, ambas positivas. Puede ser. Puede ser. Están abiertas todas las posibilidades. Por supuesto que para que aumente la forma de energía cinética y aumente la forma de energía potencial, tiene que haber o un suministro de energía o una transformación de energía interna en estas dos formas. ¿Me entiende, no? Todo gira alrededor de esta ecuación que he encerrado en el recuadro. Cuando usted dice aumenta la energía cinética, es que el fluido está caminando a más velocidad. Que aumenta la energía potencial es que está subiendo. Eso es perfectamente factible. Gracias, ingeniero. Ya en